Buenas noches, invitándolos para este nuevo proyecto, una nueva aventura, Las Noches con Emma. Tendremos invitados conocidos, reconocidos de nuestra población LGBT y conoceremos su parte humana, conoceremos también la política, conoceremos también la incursión de nuestra población en lo cultural, también por supuesto conoceremos la parte familiar. Casi nunca conocemos la parte familiar de nuestros invitados. Tendremos también, por ejemplo, niños en show, también tendremos gente reconocida de los escenarios, en el travestismo, en las dragas, gente que canta, nuestro talento, pues, y también la parte humana. Cordialmente invitados todos los viernes por Diversidad Mahami. Ahí nos encontraremos, son una corta temporada de 10 entrevistas, pero esto es una prueba, pero también de prueba, también es parte del conocimiento que tenemos que tener de nuestras gentes. Y también, ¿por qué no?, de quienes no pertenecen a la población LGBT, pero que tienen alguna empatía por nuestra población. Se trata de eso, visibilizar a la gente que es empática, visibilizar a la gente que tiene incursión en la política, que tiene incursión en la cultura y, ¿por qué no?, nuestra población está llena también de talentos artísticos y también de cosas muy chistosas. Los esperamos los viernes a las 10 de la noche por YouTube Mahami. Hola, muy buenas noches. En este primer programa de Las Noches con Emma, yo la verdad me siento muy emocionada y me siento muy agradecida que mi primer entrevistado sea un hombre que ha hecho la gran labor para visibilizar a la población LGBT dentro de la población en este México. Sabemos muy bien cómo nos hemos construido y también cómo nos hemos tenido que deconstruir. En esta deconstrucción, este invitado ha sido un participante importante. Sus eventos han alcanzado un nivel en el que la gente, todos quieren participar. A mí me parece que conoceremos hoy otra cara de este gran amigo, de este gran personaje, porque creo que es importante que conozcamos su parte también humana, su parte de cómo vive, porque conocemos sus eventos, hemos asistido a sus eventos, nos hemos puesto muy a gusto en sus eventos, le ha dado una gran cantidad de reconocimientos a nuestra población, a gente que vale mucho la pena. Por esta ocasión, yo estoy muy agradecida que mi primer entrevistado sea, porque es un entrevistado de lujo, por supuesto, mi querido maestro José Antonio Cuadros. Muchas gracias, querida Emma. Qué emoción verte participar ahora en esta gran responsabilidad de transmitir y comunicarle a todos los públicos que nos ven un poco de lo que somos. Y además, bueno, imagínate qué emoción para mí ser el primero de ahora de esta gran etapa tuya. De lujo. Una nueva etapa que te conocemos también tan importante, porque sabemos que eres un personaje muy importante para estas poblaciones, para este México, para el Estado de México. Es muy importante reconocerte como una grande. Y para mí, gracias. Bueno, en este coto de amistad que tenemos y en este caminar juntos, bueno, ser el primer entrevistado, ser el padrino de esta primera edición de lo que serán tus entrevistados, que seguramente serán muchas personas importantes, estar aquí en un cara a cara, en un privado, claro, en un tema, pues con todo este calor que te rodea en esta producción maravillosa que tienes ahora de Platicando con Emma. Y aquí estoy, Emma, pues para dar la otra cara de lo que somos también. Así es. Las Noches con Emma va a ser eso. Va a ser conocer la parte, efectivamente, la otra cara, la parte que no conocemos, porque a ti te conoce la gran mayoría de las personas LGBTeras y no LGBTeras, te conoce tu trabajo, pero el maestro, mujeres mexicanas, bueno, bagaje que tienes de trabajo inmenso y que mucha gente también desconoce, pero esa es la parte. Pero también vamos a conocer a José Antonio Cuadros, si está enamorado, cómo está dentro de él. Estas partes creo que son importantes porque también humanizan al personaje.
Entonces, bueno, yo quisiera primero preguntarte, querido José Antonio, tú y yo tenemos alrededor de unos que 7 años de conocernos. Yo cuando te conocí y me comentaste de el rostro, yo dije, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué me quiere reconocer? Y después entendí la otra parte. Dije, bueno, no necesito yo saber absolutamente nada de él. Él es el que tiene que saber todo de mí para que pueda hacer un reconocimiento. José Antonio, ¿cuántos años tienes de cuadros, rostros LGBT? Porque tú tienes ya aparte atrás una gran historia con mujeres a la vanguardia, Con fundación. con fundación y mujeres. Y platícanos un poco del trabajo que has hecho con las mujeres cisgénero, que mucha gente no sabe esa parte. Piensan que tú eres nada más cuadros y rostros y se acabó. Ajá, sí. Platícanos un poco de esta parte. Fíjate, Emma, que es bien importante como lo dices. Y creo que el matiz más importante en las personas y en su parte humana es esa. Nosotros somos dados, por ejemplo, a juzgar a una persona cuando la ves ya públicamente o cuando ya públicamente reconoces algo de un trabajo, un escándalo o algo que lo hace visible o lo hace público, ¿no? Y de repente, pues somos dados a juzgar al personaje en cuanto lo ves, en cuanto está ahí o en lo que está haciendo en ese momento. Pocas veces detienes el barco y buscas hacia atrás quién es la persona, qué es o qué la llevó a hacer lo que está haciendo. Fíjate que en esos 50 años que voy a cumplir, Emma Jessica, el próximo año, tengo 25 años pues poniéndole alas a mis sueños, haciendo un poco de lo que a mí me gusta, que es la comunicación, obviamente los eventos y los eventos que tienen que ver con reconocernos entre nosotros mismos. Esa parte de reconocernos a nosotros mismos viene de mi eje, viene de mi persona, porque en materia de jóvenes, hablando en los temas de diversidad, hablando en los temas de equidad, a mí me tocó una juventud finales de los 80s, inicios de los 90s, una juventud que en el toque diverso, que en el toque en materia de nuestra diversidad todavía estábamos silenciados, pero ya más visibles. Generación X. Es una generación X, pero también silenciados. No podíamos, yo estaba en los frentes juveniles de los partidos, participando en las cosas de la iglesia, en las cosas de las obras de teatro, donde cualquier joven a finales de los 80s y 90s se podía ver para realizar sus cosas. En ese momento tenía vida todavía lo que se conoció como el INJUVE, el Instituto de la Juventud, que en aquel entonces se llamaba Crea Causa Joven, que te daban una tarjetita de descuentos para entrar a cosas, al cine. Eso era ser joven. Libros, bibliotecas. Exacto. Sí, me acuerdo. Ser joven a los principios de los 90s era tener tu tarjetita del Crea, ser un joven visible o con sueños, estar en alguna obra de teatro, de cuestiones de iglesia o cuestiones de escenarios, y políticamente empezaban a adjudicar a los jóvenes quitados de poner playeras o pegar pegotes y te daban una participación más en los partidos políticos, ¿no? En aquel institucional que en ese momento existía, pero otros partidos que también llamaban a los jóvenes. Eso era ser un joven líder en los inicios de los 90s, que es cuando yo tengo en ese momento 25 años. Y ponerle pues, alas a mis sueños era, pues fíjate, Emma, desde ahí identificar mi apellido vulnerado, que era cuadros, y me decían ruedas, rombos, triángulos, a ponerle un tema que yo aprendí en ese momento en los liderazgos políticos, que era la formación de cuadros políticos, y que era una palabra importante para mí en ese momento. El tema de los rostros venía, pues porque a mí siempre me gustó la fotografía, a mí siempre me gustó. Y además, disculpa que te interrumpa, cuadros es literal. Literal. Así es. Y los rostros era, pues porque obviamente siempre pues traía grupos, gente, nos veíamos y de repente viene el cuadro y rostros, que está en mi mente solamente, pero en ese momento, Emma Jessica, yo era oyente de la Universidad Iberoamericana en la Escuela de Comunicación, porque no tenía una matrícula. ¿Y por qué, por ejemplo, por ejemplo, mujeres? ¿Por qué no hombres? Porque mi historia venía muy apegada, Emma, a una historia propia que siempre les he dicho, incluso a las compañeras trans. No creo yo, cuando de repente escucho una compañera trans decir que los compañeros gays no sufrimos, que porque no los mataban y porque éramos un poco más vulnerabilizados, más bien silenciados. Nosotros todos tenemos una historia. La mía parte en mujeres que pragman mi vida de una forma terrible, Jessica. Yo soy casado a los 16 años con una mujer de 19, casi 20 años. Casado por fuerza. Y obviamente pues mi mamá silenciada ante ese momento.
Entonces, a mí me llevaron a una vida muy difícil y lastimosa con una mujer que pues obviamente odiaba porque pues me habían entregado a su familia y era violentado. De ahí vino un producto, una niña. Entonces, las mujeres comenzaban a marcar mucho el tema de la historia. El lapso donde yo me recargaba era en mis hermanas, no en mis hermanos. Yo soy el 12avo. ¿Tienes una hija? Tengo una hija. Ok. Una hija que va a cumplir 36 años. Tienes una hija que va a cumplir 36 años y fuiste casado. Así es. A los 14 años tuve a esta hija. Entonces, pues ahí hay un tema de violencia hablada hoy en sus términos legales, sí, claro, brutal, en la que yo creo que hasta mis papás hubieran tenido un problema legal, brutalmente. Sí, pero estamos hablando de los años... principios de los 90. Sí, no Entonces, existe esa figura. No existía todavía esta figura. No. Entonces, las mujeres comienzan a tener una labor. Mi abuela es quien me recibe 3 años después del nacimiento de esta hija. Tenemos un accidente, la mujer que estaba convertida en mi esposa, más bien yo en su esposo, y tenemos un accidente y pierde la vida ella, la mamá de esta niña. Y me quedo con 19 años, viudo, con secundaria trunca y una niña de 3 años frente al año 92, 93 por ahí, y pues enfrentando algo que, como le he comentado yo mucho a los compañeros LGBTeros, todos tenemos una historia que contar. Por supuesto. ¿No? Para mí me marcaban las mujeres. Tenía una abuela que me había recibido en su casa, tenía una madre que se había silenciado, hermanas que extrañaba, una hermana que amé muchísimo y tenía yo una hija y una vida por seguir. Entonces nos quedamos en la idea de una mujer que no quisiste, pero te obligaron a casarte. Y esta obligación tiene que ver con el machismo del papá y la influencia sobre las mujeres que habían en tu casa de este güey no me va a salir malo, enfermo, raro, hay que casarlo. Con 8 hombres arriba de mí. Exactamente, pero independientemente de eso, sí hubo una mujer que amaste, que fue la niña. Claro. La aprendí a amar. La aprendiste a amar. Sí. Ok, entonces tenemos 19 años, secundaria trunca, papá y viuda. ¿Qué sigue? Una mamá silenciada, 3 hermanas en mi haber. La primera hermana murió en el terremoto del 85, sepultada en el centro médico, en enfermera. Mi mamá pues no volvió a ser la misma al ya no volver nosotros a ver a mi hermana. Me acuerdo que habíamos hecho una misa y pues ya sin cuerpos ni nada porque pues era el 85. Y 2 hermanas más. En ese entonces mi hermana Ana, con pues ya un poquito más grande, y otra hermana, la más pequeña, una hermana adoptada de 2 años, que es más chica que yo, bueno, ahí íbamos en la edad, que en ese entonces pues también veinteañera, se vuelve mi cómplice junto con mi abuela, la mamá de mi mamá. Es donde yo llego. Entonces en tu vida hay un matriarcado muy marcado. Muy fuerte, okay, muy fuerte. Sí, sí. Porque además mi mamá, Emma, fue taquillera del Teatro Blanquita. No, esa es otra parte, espera, platícame. Entonces, bueno. Al ella ser taquillera del Teatro Blanquita tenía un trabajo muy pegado, muy fuerte. Yo ya había tenido ahí una infancia muy bella y a lo mejor distinta porque me llevó a bautizar María Victoria, por ejemplo, ¿no? Pero no porque me haya pedido la señora porque era comadre de mi mamá, sino porque tenía 4 años y no me habían bautizado. Ya traía yo como todo, siempre venía, mi vida venía corriendo en destiempos, ¿no? Okay. Entonces, en este momento, con los 19, pues me llevo una niña que aprendo a querer porque pues obviamente ya no está el monstruo que es la mamá, ¿no? Pero viene un caos porque, aunque no lo creas, me hacía falta porque ya no teníamos esa casa, ya no estábamos en donde crecimos cuando llegó ella y de repente pues yo tenía una niña, un montón de sueños y frustraciones en una maleta y una abuela de 75 años que estaba muy fuerte, pero al fin y al cabo pues no es lo que alguien joven quiere, ¿no? Claro. No es lo que te toca. La niña empieza a hacer sus estudios, todo, y yo me acuerdo, Emma, que desde ese momento hasta hoy no dejé de trabajar, solamente a trabajar porque pues ahora tenía una obligación y una familia externa que yo veía de fuera y cómplices silenciadas, ¿no? Mis hermanas, mi mamá que comenzaba como a querer estar en nuestra vida, pero mi abuelita no se lo permitía y de repente pues un tema yo quise ser maestro desde niño. Desde niño quise ser maestro, pues me gustaba mucho dar clase a los sobrinos o a los niños de la calle, poner un pizarrón y hacer cuadernitos. Y a mí mi abuelita fue la que pues me dijo, me alentó a que fuera al Ceneval y para poder recuperar secundaria y preparatoria, porque ya iba yo pues muy avanzado de edad. Y logro entrar al Grupo Sol para poder hacer un acceso para la normal
y poder terminar. Y cuando tengo 22 años, casi 23, termino esa licenciatura en educación. Y ahí me lleva la vida a más mujeres. La primera oportunidad laboral me la da una mujer que es una dueña de una agencia de viajes, y la segunda oportunidad me la da una directora en la Gustavo Amadero, donde en ese momento había como alcaldesa un personaje que venía a ser muy famoso en mi vida después, que era la maestra Elbester Gordillo. Ok, bueno, no, sí, traes un matriarcado ya de línea. Sí. Un poco retrocediendo un poco y a lo que veíamos de mujeres. Ahora en una reunión que hubo para entregarle un reconocimiento a nuestro querido amigo Miguel Ángel Pérez Martínez, había un personaje fantástico ahí que ya perdió la vista. Ajá. Este señor... Pastrana, Alejandro Pastrana. Ese señor. Y me describe a una madre, tu madre, a una mujer llena en el glamour, del Teatro Blanquita, llena de esas exoticidades que hay ahí en el teatro, de estas plumas. Entonces, ¿tú qué edad tenías ahí? ¿Qué andabas haciendo ahí? Tenía yo 4 años cuando mi mamá estaba en el Blanquita, y ya tenía ella unos años ahí, pero me llevaba porque como era el más chico, no tenía dónde dejarme. ¿Eres el más chico? Soy el más chico de los 12. Okay. Entonces me llevaba, y entonces estaba en la taquilla y era muy travieso, como te lo dijo el señor Pastrana. Y el señor Pastrana era bailarín del ballet de Juan Imperio, de Juan y Enrique Imperio. Sí, pues después de que platicamos ya nos reconocimos. Él mismo me dijo, sí, cómo no, tú te ibas del burlesque a vernos al Teatro Blanquita. José Antonio, hablando de bodas, también te casaste con un chico. Ay, bueno, eso ya viene más después. No, pero si no se me va el hilo. Ahora te digo cómo llegó a ese tema de la boda, porque eso ya es como muy hasta acá. Pero en el tema del Blanquita, sí te tengo que decir del matriarcado, que a mí me sentó en sus piernas Olga Briskin cuando tenía yo 6 años. Exquisita. Y la señora, usaba unas plumas fastuosas, pezoneras. Exquisita. Era una cosa brutal para mí de 2 metros, porque pues obviamente yo era un niño. Y entonces, entrando a su camerino, metiche yo, metiéndome siempre en todos, volteé, la estaban peinando y ella volteó y dijo, mi amor, y me dijo, ven acá. Y dice, ¿de dónde eres? Y alguien de vigilancia de seguridad le dijo, es su hijo de Lichita, de la taquillera. Okay. ¿Sabes qué bonito está? Ven. Y había un fotógrafo que también la historia los haría muy famosos, que eran los famosos fotógrafos de la Herman, que ellos fueron fotógrafos que retrataban a todo mundo, ¿no? La Herman era una fotografía muy famosa. Y entonces estaban los fotógrafos ahí y le dijeron, siéntalo. Y me sentó en sus piernas, tenía yo 6 años, me saca la foto, y la foto se vuelve icónica porque yo estoy volteando a ver el pecho de Olga, porque pues yo creo que... Y como diciendo, esas quiero. Esas para quiero. Mí. Yo dentro de unos años. Quiero ser Olga. Al fin la canción decía, todos queremos ver a Olga. Claro. Y yo pensaba y decía, bueno, pues tengo que, ¿no? Pero sí me marca, María. ¿Y esa foto qué se hizo? Pues mira, ahí viene un capítulo también muy fuerte, porque como sabes, pues yo vivía allá en la Colonia del Valle, en un departamento que había dejado un papá, que me quedé yo ahí, que se perdió en el 17, y obviamente, pues a lo mejor algún día te voy a enseñar, no, creo que tú sí ya te enseñé en algún momento en casa, que tengo muchas fotos pegadas, que se pegaron por el agua, por cuando se cayeron los edificios, pues me rescataron cosas, pero todas estas fotos están pegadas, se tienen que llevar a una fotografía especial para que las sumerjan y a ver si se pueden despegar, porque tengo fotos que pues yo no sabía. Algunas fotos sí las guardé mucho. Empecé a guardar fotos cuando se usó el escáner, y empecé a guardar muchas fotos, sobre todo de María Victoria, que es una mujer que pues también es una icónica del cine mexicano. Claro. Y que es una mujer que a mí me deja muchas cosas de sus valores, ¿no? Lo religiosa, lo buena madre, el no haberse casado otra vez, una mujer de pocas palabras. Digo, María, si te das cuenta, es Elbester, es María Victoria, son mujeres, siempre son mujeres. Y obviamente para mí, respondiendo a esa pregunta que hacías, el por qué todas las mujeres, pues mira, yo entendí a mi mamá mucho tiempo después, a mamá, que tal vez ella silenció el tema de cuando me casaron porque pensó que también podía haber sido un bien. Me lo dijo con los años, que se había arrepentido mucho. El tema del ya no volver a ver a mi hermana cuando la recuerdo con su uniforme de enfermera, porque tenía yo 9 años cuando vino el 85. Recordar a mi hermana Ana, que es una mujer tan hermética, tan homofóbica, de no haberme podido llevar con ella difícilmente nunca bien hasta la fecha, porque no entiende nada de los parámetros de la diversidad. Y Laura, que fue mi cómplice, pues haberla perdido hace 6 años, después de esta batalla tan campal contra el cáncer, también me marca muchísimo. También es un momento brutal. Entonces, cuando mi mamá ya está muy mal, por ahí del año
es el año 2004, 2005, más o menos, comienza un proyecto llamado Mexicanas a la Vanguardia, Mujeres de Valor. Esto era una réplica de que yo empezaba a escribir de lo que mi mamá había tenido que tener como vida, mi hermana, pues al haberse ido frustrada de toda su vida como enfermera tan joven, de mi otra hermana incluso tan homofóbica, tan silenciada, mi hermana chica luchando contra esta enfermedad, mi abuela, mis tías. Empiezo a escribir un tema del por cómo la mujer se está volviendo. Entonces mi mamá un día me dice, a ti te gusta escribir mucho y pues yo ya traía este tema de maestro, ya había hecho una clase de oyente en la Ibero, ya venía como buscando muchas cosas, Emma, para verme, para poder expresar lo que yo quería hacer. Yo sabía que si mi vida hubiera sido normal en una escuela, pues a lo mejor hubiera sido un chico de 10 y un maestro como mi maestro Servando, director, académico como Meléndez, y tal vez hubiera seguido mi vida en la norma porque tengo buena retención y porque tal vez hubiera sido mi ruta. Pero mi ruta fue buscar cómo verme, siempre cómo verme. Y entonces Mujeres me deja como, mi mamá me dice, escribe algo de mí, y empiezo a escribir de ella y de repente empiezo de otra, María Victoria, El Bester, y empiezo a darme cuenta que he estado con mujeres muy importantes. Vi a llegar a la primera mujer de izquierda en la Gustavo Madero, que la vendría a ser muy famosa la historia después, Raquel Cedilla, quien vino en Gustavo Madero a abrir la brecha a muchas, a Uranga, a Ruth Zabaleta, sí, a las mujeres de la izquierda. Luego veo estas mujeres panistas que también me ponen mucho en el camino y veo que la Cervetig, que vienen las Gómez Mont, viene mucha gente, Emma, y de ahí viene un paso muy fuerte a lo que es mi vida, donde comienzo en la política pública. Regresándonos un poquito a lo que nos estabas platicando, yo me quedo con una duda. Esto de hacer estos eventos para estas mujeres, visibilizarlas, que son empresarias, que son escritoras, que son artistas, visibilizarlas, ponerlas en un reconocimiento. Esto nace en una manera de agradecer todo lo que las muchas mujeres te rodearon a lo largo de tu vida y que te han rodeado, o salió así como que, ay, pues esto está padre, hay que hacerlo, nadie lo ha hecho. ¿Surgió de una manera de la emoción o surgió de una manera de que era un momento? Es que hay que dejar muy claro ahí, Emma, para el público en general, para las poblaciones heteronormadas, normales, para muchos, ¿no? Mal dicho, pues obviamente el gay creen que odia a la mujer, ¿no? O que nos volvemos una competencia, no se diga ahora las trans, ¿no? Sí. Que odiamos a la mujer cisgénero. No, es que a mí la mujer cisgénero había estado en mi vida enteramente. Tenía yo que entender que mi mamá no me odiaba. No, fuiste víctima de una víctima. Claro. Entonces tenía yo que entender que la mamá de mi hija yo no la tenía que seguir soñando de esa forma con la que me daba con un sartén o con la que prendía la plancha y decía, no me haces el amor y te va a ir mal. Tenía yo que cambiar esa imagen. Entonces al meterme o profundizar en Mexicanas, yo ya venía a la par con dos historias, Emma, la laboral y la académica. Y entonces en la académica yo venía viendo el progreso de mi vida porque ya había entrado a trabajar a la administración pública y en la administración pública se fue mi vida también 20 años. Entonces iba yo a la par, iba yo viendo que esos liderazgos me iban sirviendo y entonces al hacerlo pongo en movimiento mis ideas y logro hacer una asociación, un grupo, como se llamaban antes, una organización de sociedad civil o simplemente una C. Toda la historia de las asociaciones civiles también venía a revolucionar mucho tiempo después, con las donatarias, con la C, con todo lo que ya tiene ahora los candados. Pero en aquel entonces hacías una labor social solamente como asociación, solamente era un grupo. Yo me acuerdo que empecé Jóvenes Emprendedores con los temas, cuando estaba el Ibero, con los maestros, y de repente los eventos era como una cosa natural. Vamos a organizarnos y vamos a hacer un evento, algo donde nos veamos. No me preguntes en qué momento yo sentía que reconocer era la clave, porque hoy digo, tengo 25 años reconociendo, y el reconocer sí ha sido la clave, el reconocerme, el reconocerlos, y el ver que todos tenemos una historia que contar. Entonces, a la par iba todo esto creciendo, y entonces es justamente
cuando viene el proyecto de Mexicanas Mujeres de Valor, que comienzo a retratar a muchas mujeres de mi historia, a mujeres como mi mamá, mi abuelita, las hermanas, la señora de la tienda, la de la gasolina. Mi abuelita tiene por ahí un video que te enseñé que decía la señora de los nopales, y que ella dice, porque estoy retratando mujeres que marcan la vida de cualquier persona, no la mía, sino que están las mujeres en el eje, que no me equivocaría, la revolución de la mujer estaba en el mero fervor, sí, hacia finales de los años 90. Sí. Y entonces viene Mexicanas, viene con un trabajo muy fuerte, pero ahí escribimos un proyecto para una convocatoria que en Televisa se llamó Mexicanas Mujeres de Valor, que proyectaba al candidato del PRI en aquel entonces, que era el gobernador del Estado de México, rumbo a una elección presidencial, y se hizo un certamen de proyectos en materia de mujeres. Yo hago este proyecto de Mexicanas Mujeres de Valor y pum, vale, ¿cuál va siendo? Que es uno de los primeros momentos en los que a mí me pagan algo bien por lo que hago. Y entonces me dicen, la idea es muy buena, pero vamos a recoger tus derechos de autor, hasta tus grecas de mexicanas y lo que está hasta divino, pero Mujeres de Valor lo vamos a dejar sin el Mexicanas, solo Mujeres de Valor, y vamos a proyectar un evento muy a lo que tú estás diciendo, reconocer. Y nace ese proyecto que todavía pueden buscarlo en YouTube, que se llama Mexicanas Mujeres de Valor, y se hace una convocatoria nacional para premiar mujeres, y todo para enaltecer al candidato del Estado de México. Se hace en el Teatro Morelos, se escribe mi canción, y a mí me pagan 140,000 pesos por derechos de autor, por ese proyecto, y con la condición de durante los siguientes 12 meses no puedo usar nada. ¿Y con ese dinero te operaste? Ahí también empiezo a ver los goces del dinero. Por supuesto. ¿No? Fíjate que lo más importante, Noema, logró meter un acta constitutiva y nace Fundación Cuadros y Rostros. Okay. Y entonces lo que yo venía haciendo como asociación ya se volvía un acta constitutiva con más fondo, y entonces me lanzo sobre Mexicanas al año siguiente, convoco con ya las 30 mujeres que tenía yo retratadas, y empiezo a retratar a través de la madrina María Victoria y todo, a periodistas, a Maxine Butzai, sí, y Maxine me presenta con Janet Arceo, y entonces me voy con periodistas, políticas, y de repente me doy cuenta que es la era de la mujer, y esto termina en un maravilloso proyecto llamado Mexicanas Mujeres de Valor, con un libro, una exposición, donde con 300 mujeres retratadas, pues me logro sumergir en el grupo que en ese momento era de ultraderecha, el gobierno, pero me meto con estas mujeres panistas, podemos lograr visibilizar, y empezamos un evento que está cumpliendo, del cual tú ahora ya eres parte, que se llama La Mujer del Año, que era reconocer a través de todas estas plataformas a mujeres y hombres que tienen que ver con enaltecer el valor de la equidad. Y pues el tiempo se va, Emma, y cuando te das cuenta ya pasaron 18 años de hacer lo mismo, sí, y hace 6 años, pues después de todo este acervo de esta historia, te digo en un paréntesis, la niña va creciendo con mi abuelita, va teniendo sus necesidades de mujer, vas perdonando la vida, muere mi papá, muere mi hermano, muere mi madre, y me doy cuenta que la vida es un segundo, porque cuando se va mi abuelita, me doy cuenta que se cierra un ciclo de esas mujeres que me habían abrigado, y cuando se muere mi hermana... Que te habían hecho fuerte. Sí, sí, claro. Y cuando se muere mi hermana con esta batalla y sus 39 años, pues me cambia la vida, porque mi hermana fue el duelo más grande que me ha pasado. Uh-huh. No supe por qué acepté la muerte de mi mamá, la de mi abuela, pues final de cuentas perdoné a la madre de mi hija, se casa mi hija. Oye, pero lo más importante, ¿perdonaste al que provocó este escenario? Sí. Sí, con mucha dificultad. ¿Tuviste esa...? Tuve una gracia brutal, Emma. Mi papá se murió en la ambulancia donde lo llevábamos al hospital, y a mi mamá le cerré yo los ojos, y somos 12 hijos. Entonces tuve que entender que la vida te pone momentos a ti, para algo, que ya eres especial, que yo le digo a nuestras poblaciones, antes de que juzguemos a alguien de nuestra población, detengámonos un poco a escuchar la historia de cada personaje. Claro. Y entonces tal vez vamos a entender mucho. El dicho de ponte en tus zapatos, claro, ¿no? Ponte en los zapatos de esta persona. Claro. Sí. Cuando Laura se fue, me dolió mucho, es algo que con los años me ha costado, tú lo sabes, mucho trabajo asumir, porque pues mi hermana creo que tenía todo para seguir su batalla, pero ella también fue parte fundamental. ¿Era más chica que tú? Éramos casi de la edad, porque ella es adoptada, entonces éramos casi. Sí. Y fíjate, o sea, cómo con la hermana adoptada, claro, hay más esta claro, es una prima adoptada
que por ser morenita mis tíos se la regalaron a mi mamá. Oh. Porque todos sus hermanos son güeros. El racismo, ¿no? De las Qué estas terrible. cosas. También las injusticias van caminando contigo. Sí, por supuesto. ¿no? Las vas entendiendo y entonces, pues para mí han sido muchos años de historia de cosas padres, pero Mexicanas fue algo muy padre. Hoy por hoy en mi discurso siempre está el freno ante las poblaciones diversas, siempre está el freno para hacerles entender a las mujeres que a ellas, a las mujeres cisgénero en este país y en el mundo les ha costado años, décadas, su historia y su guerra. Para tener hoy una gobernadora en el Estado de México, tuvieron que pasar 100 años de imperialismos. Claro. Para el voto. Claro, el voto, las candidatas que hoy se ven mujeres. Pero esto a las nuevas generaciones, a los millennials, tal vez les cuesta un poco trabajo entender, escuchar un poco el por qué se llegó a eso. Bueno, pero para eso está Fundación Cuadros y Rostros. Mira. Porque es parte de la enseñanza que tú transmites, porque lo hemos visto en todos estos que has hecho, los diplomados que has hecho, ha habido una gran enseñanza a estas nuevas generaciones, hombres, mujeres, trans, lo que haya existido, han aprendido a conocer la historia, han aprendido que también de la historia que tenemos todos, todas y todes, y que también cómo se vivió en ese momento, también tiene que repercutir en sus vidas, porque las libertades no se regalaron, se ganaron. Claro. Eso es importante decirlo. Yo creo que ahí es donde tú haces una especie como de... fusión. Exacto, como una fusión. ¿En qué momento te das cuenta que hay mujeres trans que puedan ser reconocidas como la mujer del año? ¿Por qué? Fíjate que... Porque recuerda que las mujeres trans estábamos, perdón que lo diga de esta manera, pero estábamos en un paréntesis de putas, rateras y drogadictas, claro, ¿no? Y todavía por ahí estaban todavía algunos cuestionamientos de la psicología, que si éramos mujeres trans o éramos hombres vestidos de mujer. Y tú de repente dices, ahora voy a reconocerle a alguna mujer trans. ¿Por qué? ¿En qué momento te das cuenta que sí hay mujeres trans valiosas? Es que fíjate que con esta historia que te estoy contando, llegamos a la última década de la vida del Maestro Cuadros, que es donde justamente me invitan en el 2017 a, ya esta vez estoy pues cubriendo trabajos de asesoría en el Senado, y ahí viene una parte importantísima, Emma, que es cómo llego a hacer presencia en mi población. Porque mi historia había sido silenciada, pero entonces llegamos a esta última década donde vengo a dar esta participación en diversidad. En el 2017 ya, pues digamos, potencializado, trabajado, de alguna forma u otra, pues posicionado ya en mi vida, pues mi hija en Estados Unidos, con su vida, con su esposo, sus hijos, todos mis muertos. ¿Ya eres abuelo? Sí, ya 2 nietos. ¿Los conoces? Sí, claro. ¿Saben quién eres? Sí, claro. Por supuesto, en Estados Unidos todo es diferente, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces viene esta etapa en la que comentas tú, pues yo me casé con un maravilloso hombre que en el momento que conozco, pues se han muerto ya mucha gente que está a mi alrededor y entonces comienzo una vida con él. Nos casamos, estaban recién llegadas los matrimonios igualitarios llamados hoy, en ese momento sociedades en convivencia. Y obviamente pues Noé Uranga y Lolkin y Judith pues me animan mucho a esta mujer que conoces tú, Rosalía Ramos, que es primer visitadora del Poder Judicial. Claro. Que ella es la que está casando las bodas maravillosas. Y entonces pues me caso con él. Y pues ya sabes que mi vida son los eventos. Yo pensaba hacer una boda de 20 personas. Me casé en medio de 480 invitados en el club. He visto unas fotos. En el club hípico de Teotihuacán y bueno, en una boda fastuosísima. No enamorado, pero pues como dice Silvio Pasquel, no era yo feliz, pero tenía marido. Que era parte de lo que ya nos pedía la norma de la vida LGBTera. Entonces yo creo que ya quiero entrar, siempre a lo mejor medio menso, como con otras palabras, pero ya casado, ya con una super boda, con una persona que no conocía, que conocía 3 meses, y entonces pues llego a una cosa maravillosa, me vengo a vivir al Estado de México, compro una casita, pienso que pues toda la vida heteronormada LGBTera también puede existir, con los amigos que pues realmente pues no siempre son los correctos, y con una vida, y vengo a conocer en el 2017, ya entre un matrimonio y todo maravilloso, un proyecto que conoces tú muy bien, que es Los Rostros. Entonces yo venía con mucha felicidad a entregarle un premio a nuestra comunidad
que en el 2017 me invita al Senado a hacer un proyecto porque en el 18 se celebraban los 40 años de la marcha. Y entonces, pues que con este acervo que traigo tan fuerte de mexicanas, de fundación, de cultura, de folclore, que sabes que es otro grupo que también tengo muy fuerte. De ahí saltaste de eso ahí a esto. Llego a la comunidad, porque llego a mi comunidad así, con los rostros. Y entonces, pues dejo de ser el cliente de los antros, que conozco a las de show, que pues te conocen los gerentes, que siempre vas a estar cómodo así, sí, con amigos, con ligues, pero bueno, yo venía muy casado, entonces yo vengo a un momento maravilloso a vivir la realidad de la comunidad LGBT en México. Hacemos un proyecto llamado 40 años, 40 rostros ante el Senado de la República que retrataba a personajes de la comunidad. Tú sabes muy bien, ahí estuviste en esos primeros 40, como sí, te conozco, con muchísima grilla, con muchísima controversia. ¿Quién era yo? ¿Bajo qué criterio? ¿Cómo me atrevía? Sí, ¿Quién era? Yo me acuerdo de lo del criterio, bueno, fue un tema. El tema sí, de con qué criterio, ¿no? Sí. Y yo pues no le iba a gritar en una entrevista como esta a todo mundo, soy yo, denme un permiso, ¿no? Porque pues hoy lo vemos con los concursos de las drag queen, hoy quien sea, lo que sea, puede hacer lo que quiera, claro, ¿no? Y te sientes una estrella de un día para otro, hoy con un celular y un foco te sientes youtuber, y el día de mañana te sientes comunicador, y hoy a lo mejor estás de becario en una alcaldía, en un municipio, porque tenemos apertura, y te sientes un rey, sí, y crees que tú abriste la política pública, y se te olvidan los miles y miles de personajes que sufrimos silenciadamente para que tú pudieras estar en este sí, México actual, en este México donde hay candidatos. Y de ahí te surge la idea de reconocer, resaltar. Lo que pasa, Emma, es que yo venía, nunca solté Mujeres del Año ni Hombre sí, del Año. Eso tiene 20 años en el Senado y en la Cámara de ejecutarse. Y entonces, pues se me hace que a la par de hacer el evento de rostros, pues conozco y me enfrento ante ti y cientos de mujeres trans que vuelven para mí a representar a la mujer con la que yo había venido viendo todo el tiempo. Bueno, pues vamos en la última etapa también del programa y en la última etapa de esos 10 años. Yo creo que va a ser necesario que hagamos otro programa con mi querido José Antonio, porque tenemos también que ver la parte. ¿Qué pasa después de que empieza a visibilizar y reconocer a las mujeres trans dentro de su proyecto? ¿Qué pasa después? ¿Qué viene? ¿Qué va a suceder? Creo que vamos a tener que hacer otro programa, querido amigo. Espero para la próxima vez me traigas mi rosa como Lolita Ayala para que la pueda yo poner en su florero, claro, por favor. Amiga, siempre. Y si terminándonos de platicar, esto de enaltecer a la mujer trans. Fíjate que en esta última etapa, Emma, en estos últimos 10 años con los que ingreso a los rostros LGBTs, con un proyecto maravilloso que se llamó 40 años, 40 rostros, donde estuviste tú y 39 compañeros más, en un cartel conmemorativo ante el Senado de la República. Fue un boom maravilloso el poder, pero vino una gran batalla, otra batalla para mí, que era algo que no me esperaba, ser juzgado por mi población. Yo pensé que con todo lo que ya traía, con todo lo que había vivido, me iban a recibir con bombos y platillos, iban a decir, muy bien, José Antonio, que estás en el Senado y que haces y que ahora nos vas a reconocer a la comunidad. Más, pues no, resultó ser que me preguntaron con qué criterio, quién lo hacía, por qué lo hacía, si era verdad que el Senado, si no, que aval. Me vengo a encontrar con un contexto brutal ahí en el Senado, con los compañeros de diversidad. Se logra conjuntar los 40 años, 40 rostros, 6 años ininterrumpidos, sí, con un crecimiento enorme. Retratamos, sí, fotografiamos y presentamos a 400 y pico de compañeros de la población. Y de ahí, Emma, vino un proyecto alterno que fue estar proponiendo, aparte del cartel de los 40, pues mi admiración, las mujeres. Y en este caso, pues me viene a impresionar, pues más allá de los grupos de las compañeras del deporte, las lesbianas, algo, me vengo a impactar con las mujeres trans. Te conozco a varias compañeras, yo ya reconocí a algunas de show como Terry, algunas compañeras del sector salud como Yuki, como Nadia, pero vengo a adentrarme a un mundo de mujeres trans aguerridas que traen una lucha enorme. Yo conocía muchos años atrás a Diana Sánchez Barrios y también sabía que había un grupo que ella dirigía, y entonces veo que las mujeres trans también son parte de este y con enfoque. Todo y sus claroscuros que claro, todas tenemos, claro sí. Y entonces el evento de Mujer del Año que tengo desde hace 18 años en el Senado, convoco a la mesa directiva de mujeres cisgénero, que son empresarias, académicas, diplomáticas, biólogas, muchas mujeres de los sectores, y pues estarás de acuerdo que para mí en ese momento la mujer más próxima que yo tenía para reconocer
tanto famosa como de trabajo político, era Diana Sánchez Barrios. La invito a una comida con mujeres empresarias y les comento qué les parece que abramos un segmento más en el Día Internacional de la Mujer en el Senado y que se premie también a una mujer trans, porque efectivamente pues está el posicionamiento, se vuelve una locura, pero hacemos una comida con toda la mesa directiva y el mejor ejemplo que tengo es llevar a Diana, que platique con ellas, que quedan todas fascinadas con la historia de las mujeres trans, con la historia de Diana, y logramos en el 2018 también entregarle Mujer del Año por primera vez a una mujer. Porque fíjate que eso es algo que mucha gente se imagina que te lo sacaste de la manga. No saben que tú tuvieses que hacer acuerdos con estas mujeres y hacer una junta de consejo para ver si sí o si no. Si ella llenaba el requisito, claro, porque además ya había un gran currículum de este proyecto. Pero venía yo hablando de algo que se nos olvida en las poblaciones. Tenemos que hacer política pública, pero la tenemos que hacer con respeto a todas las poblaciones. No podemos pasar por encima de los sectores. Entonces teníamos que entregarle una fuerza a las mujeres, a las mujeres trans. Y esto era importantísimo, Emma, porque no era sacado de la manga, era hacer una junta de consejo, era decirle a las mujeres cisgénero que en el Día Internacional de la Mujer, que ha existido por muchos años, queríamos accesar a una mujer trans y había que respetar el voto de las mujeres en la cultura, en el deporte, reeducarlas. Ese reconocimiento se lo ganó Diana. Claro, punto. Claro, sí. Y era reeducar a las compañeras mujeres cisgénero, pero fueron súper bienvenidas y de repente eso es lo que yo digo con el trato, con cómo tú organices el proyecto, es como se va a dar. Diana dejó fascinadas a todas las mujeres del consejo y así fue Emma Jessica, como el 8 de marzo del 2018, previo a los 40 años, 40 rostros, Diana Sánchez Barrios sería la primer mujer en la historia reconocida como Mujer del Año en el Día Internacional de la Mujer en el Senado de la República, con 30 mujeres cisgénero más. Sí. Eso creo, Emma, que era un suceso que estábamos haciendo. Causa tanto furor, tanto empatía, que al año siguiente en la Cámara de Diputados del Estado de México, Emma Jessica Duvalí es la Mujer del Año, premiada, acompañada por la esposa del presidente municipal de su municipio, Ecatepec, por la señora Vallejo, como invitada de honor a un evento que presiden las diputadas presidentas de la Comisión de Diversidad en plena pandemia en el Congreso del Estado de México. Y en mi día de cumpleaños. En tu día de cumpleaños. Sí. Y nos damos cuenta que habría que descubrir más. Vendrían después muchas. Kenia Cuevas, vendría a enaltecer el trabajo de las organizaciones civiles, Oyuki Martínez, el trabajo de las mujeres en la salud. Vendría después Diva Cassandra a enaltecer el trabajo de las mujeres que se preparan y llegan a altos rangos de la educación. Hasta el año pasado, reconocer a una mujer de la investidura internacional como fue Marc Ambroyé, que viene desde España a ser nuestra primer Mujer del Año trans, reconocida en uno de nuestros foros. Entonces, estamos haciendo algo bien, Emma, porque se vuelve el proyecto de rostros una sustentabilidad a la que, como tú sabes, este año llegué al final de este proyecto con los 45 años, 45 rostros, 6 ediciones, 400 compañeros y casi 18 mujeres del año trans reconocidas en el Senado. Esto me ha dado una brecha para saber que estamos haciendo una política constructiva, social, hacia otro mundo, hacia una visibilidad nueva para las nuevas generaciones. Yo creo que vamos en una ruta. Yo siempre diré, antes de que juzguen a alguien que está haciendo algo, pónganse a la tarea de pensar quién es esa persona, por qué lo está haciendo. Hoy creo que hay una historia enorme. Hemos hecho 3 diplomados para profesionalizar a los compañeros. De eso quería que platicaras un poco, porque yo soy una víctima de la educación. En esta coartación de derechos que se me hace en los años 70 respecto a mis estudios, de repente, muchos años más, me encuentro con el maestro Cuadros, que se idea un diplomado para mujeres trans. Esto es porque tú ya sabías que muchas estábamos estructuradas en esta idea de que ya no podíamos seguir estudiando, o porque se nos coartaron, o porque simple y sencillamente dijiste, va también para ellas, porque creo que también son una parte olvidada, son una población que no se le ha dado el respeto, el derecho, y aquí hay una oportunidad.
¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿Qué te motivó a hacerlo? Porque yo me acuerdo que te la pasaste muy mal. Había días que llorabas en el teléfono y me decías, ya no las aguanto. Sí. De eso sí me acuerdo muy bien. Y yo te lo dije, las mujeres trans no somos tema fácil. Y es por lo mismo, nos hemos construido de una manera, pues como tuvimos que ser. Entonces, ¿qué te motivó a hacer esto? ¿Y qué rescatas de eso? Es que viene la parte de los diplomados después de los rostros, después de la segunda edición de los rostros, que es fantástica. Los rostros pues se logran posicionar, luego en el 2019 se vienen los 41 y viene una gama brutal, y entonces ahí conozco el activismo, porque Diana me pide que premiemos también muchos activistas y veo que esto es enorme. Es un mundo que, a pesar de estar yo sumergido en el ambiente LGBT, pues no había yo conocido, Emma. Es como los LGBT que no te habían conocido. Exacto. A ti. Sí. Y entonces de repente viene, pues yo como soy profesor, educación ha sido mi área de trabajo siempre, pues me doy cuenta que una de las cosas que también le falta a nuestra población es prepararse, y lo sigo diciendo, a tanto activista, claro, pseudoactivista, que está ahí figurando, que creen, que no entienden que la labor social es una cosa y el activismo es otra. Así es. Que creen que porque juntan tapitas o porque dan una cosa es un gran... No, eso es válido, muy válido, porque eso es una labor social. Así es. Pero el activismo de la política pública LGBTera ocupa a compañeros y compañeras preparados, no solo de choque, no solo para ir a gritar, no, ocupa que los compañeros nos preparemos, claro, para que pueda. Entonces me sumerjo en este mundo de las más vulnerabilizadas, que son las mujeres trans, y comienzo pues esta empatía con muchas, y de repente pues viene el 20, viene la pandemia, no hay posibilidades de hacer un rostro, es una fiesta, porque estamos pues cuarteados ahí de la libertad. Y incluso repente, te pusiste en los tacones de las trans. Claro, yo pero, y te recordarás que la idea inicial con las 20 fue vámonos en Zoom, porque pues no podíamos vernos, hasta que a la mitad del diplomado un antro, el cabaretito, habrá que decirlo, me presta a Tito sus instalaciones del antro, y las hacen un aula enorme para que no haya tema de contaminación. Bien ventilada, con los protocolos. Claro. Y armamos un salón en un antro. Yo lo recuerdo. Con las famosas 20 del 20, Mujeres Transformando a México, que también me decían bajo qué criterio de educación él va a dar. No, el tema era simplemente, de lo poquito que yo veía, tener un tema de oratoria, cultura, historia LGBTera. Y tuvimos grandes maestros. Muy buenos maestros. Grandes maestros. Temas de salud, implantes, muertes, oratoria, imagen modulantes, pública. La clase que nos dio Kenia. Claro. Entonces, la licenciada Rosalía viene a hablar de la parte fabulosa. jurídica de los derechos. Así Natasha nos habla del tema del avance en el registro público. Así es. Y entonces en esta carpeta quería que documentaran estas 20 compañeras un poco más de la empatía entre ellas mismas, porque en el salón estaba una de show, una activista, una costurera, una histórica, o sea, había una muy joven, una muy grande. Entonces el contexto era pues ver qué era lo que causa tal furor las 20 del 20, que como no termina la pandemia me voy con los 21. Y los 21 son líderes jóvenes que también les hace mucha falta el tema del activismo. Me encuentro, como dices tú, con una pared gigantesca, con un muro de lamentos en los que me encuentro constantemente con la parte del educador al alumno, el reto de la compañera trans que dice, pues a mí usted a ver qué me enseña, porque vengo para ver qué me va a enseñar, y si no me conoce y le voy a decir de y yo ya me sé todo. Claro, o la que dijo yo me sé todo. Había que reeducar. Eso lo veo hasta hoy, Emma, la humildad y la sencillez con la que nos hace falta trabajar el activismo LGBT. ¿Eso te deja? Sí, mucho humanamente, porque entonces te das cuenta de la misión. Porque yo nunca he dejado mis trabajos, Emma. Yo siempre he trabajado como mi amigo Antonio Cortés en estas asesorías hacia diputados que tanta falta les hace. El acervo que traemos nosotros desde la organización civil, desde la visibilidad, le hace mucha falta. Entonces siempre lo he hecho. Y acá, obvio, también vino el que maestro se va a enriquecer de nosotros. Pero claro que no, si en la diversidad lo que más falta es el dinero. El dinero para poderse meter cada uno a verdaderamente. No quedan las billonadas que te ganaste. Claro, y a reencontrarnos. Hoy vamos, Emma Jessica, con mucho gusto, comenzando hace 8 días, lo sabes tú, el tercer diplomado mixto, ahora con lesbianas, con compañeros LGBTeros, con trans, con compañeras de show, con todos aquellos los que se interesaron, y brincamos de los 20 a los 37 participantes en este diplomado, pero además con
grandes convenios con compañeros de la UNAM, con compañeros del Senado, de la Cámara. Esto me gusta, platícame, ¿qué tiene que ver la UNAM con este nuevo diplomado? Es que como van causando eso es muy importante porque estamos hablando de que hay instancias importantes en este país que se suman. Claro, y una validez. Eso. Cuando empezamos los diplomados, yo me acerqué a una gran amiga que tú conoces, amiga nuestra, que es la maestra Diana Meléndez, que es una académica muy, muy importante. Y en ese contexto, pues Diana Meléndez es una maestra certificada, connotada, y yo también me certifiqué, ella me lo pidió y me certifiqué ante el 301. Eso es algo que mucha gente no sabe. ¿Cuándo te certificaste? Yo me certifico para dar los diplomados. Justamente en el 19 me lanzo a una batalla y también enorme, que es el 217 y el 301, que son certificaciones de SEP Conocer para poderle dar una validez a los reconocimientos, tanto en la estructura como en los ponentes. Y ahora tenemos una UNAM. Ah, bueno, pero es que además íbamos avalados con la Cámara de Diputados y de Senadores, porque en ese momento, cuando empezamos... Pero aquí quiero que me digas algo, porque las compañeras luego hacen suben en Facebook algunas tonterías, ¿no? Comentarios como que dicen, y la Cámara de Diputados o sea, como si la Cámara de Diputados les hubieran dicho, vénganse tú, fulana de tal, sí. Y te hacemos... Esa es una confusión que viene ahora mucho acá en diversidad, pero siempre está dada con cualquier persona. Cuando de repente nosotros hacemos algo y tú citas a un diputado o a un senador de presidentes de la comisión de lo que nosotros ejecutamos, que es diversidad, la Cámara de Diputados, a través de su diputado o su diputada que presiden las cámaras, que presiden estas comisiones, te firman y te dan el aval para tener tu logo, y ellas firman los reconocimientos para dar el aval. Y varios compañeros de repente pues dices, Fundación Cuadros y Rostros a través del Senado de la República y con el aval de la Cámara de Diputados presenta tal, y algún compañero sube en su red o en su Face: quiero agradecer al Senado de la República que me distingue como el mejor ejemplo de la comunidad. Es que las y los pendejos no entienden la palabra a través. No. Es lo que no entiende. Qué bueno que lo estás diciendo. Entonces, aquí. El tener un aval para esto en comunidad LGBT o fuera de, llámese un curso de belleza, lo que quieran, las certificaciones tienen que tener un aval por las personas que ejecutamos el curso y el diseño del curso. Porque ahora para eso 301 y 217 de SEP Conocer te certifica. Diana vive de ello, incluso ella es certificada desde la universidad. Sí. ¿Por qué? Porque es una mujer que ha dedicado toda su vida a este tipo. Sí. Yo me certifico porque como profesor estoy certificando y dando de alta un curso diseñado para poblaciones LGBTs. Entonces el QR, que por ahí hubo alguien, yo ya vi el QR y nada más sale el nombre del maestro y todo, no sale mi nombre en la SEP. No, es que perdón, para que ustedes tuvieran un certificado de la SEP, primero vayan a concluir su primaria, para que puedan hacer su primaria, su secundaria, su preparatoria y luego hagan un curso de un nivel alto. Pero la gente se confunde. Sí. Entonces, en este aval que hemos construido de la UNAM, de la Senado y la Cámara, junto con la certificación, este año logramos hacer un convenio con la UNAM, y con la UNAM hacemos un convenio para que se les entregue una carta aval para que esta certificación tenga también una validez. Oye, y una justificación. Aplauso, por favor. Entonces, eso tiene un peso. Un peso, porque este año vas a terminar un diplomado con una certificación, con la Senado, con la Cámara, con la UNAM, pero además el Instituto Mexicano de Educación en Línea, que es una serie de escuelas dirigidas por el maestro Renato, nos da la oportunidad de que 7 compañeros hayan sido becados al 100% para concluir su bachillerato a la par del diplomado. O sea, compañeros como la compañera Marisol Fragoso, que enaltece el valor de Catepec y el valor de Mahamis. Un aplauso para ella, que es de esta casa. Marisol va además de concluir su diplomado, de recibir su diploma con el aval de Cámara y Senado, una certificación de la UNAM como curso que tiene validez, y además Marisol recibe su certificado porque está tomando unas clases alternas para concluir su bachillerato. Hasta allá hemos llegado. Muy bien, qué padre. Pues qué maravilla, ¿eh? Fíjate que ahorita hemos platicado de cosas que eran importantes ya que se contaran, porque efectivamente había muchas cuestiones erráticas de parte de los diplomados, que los compañeros que han participado, que no saben cómo digerir
¿Qué fue? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Claro. Y ahorita nos acaba de dar una gran experiencia de por qué son, cómo son y para qué son. Pero ahí tenemos que rescatar algo, Emma. De ahí, de las 20 y de los 21, han salido cuadros sociales en el activismo relevantes. Así como hay personas que dices, no sé para qué les sirve el diplomado, bueno, siguen teniendo esta negativa contra sus pares o algo. Tuve 6 candidatas del 20 de las mujeres trans, 6 compañeras candidatas. Tuve una compañera... Bueno, pues de hecho la directora de diversidad que tenemos ahorita en Ecatepec, ella presentó el diplomado que hizo contigo como currículum de, claro, de escolaridad. Y eso tiene un peso, claro, por supuesto. Porque pues afortunadamente le dimos un poquito de educación, ¿no? Que todavía le falta ahí muchísimo más a las compañeras en este contexto de seguir aprendiendo. Igual los 21, ¿no? Hubo muchos compañeros de los 21 que están en este momento en un cargo de una JUD o una dirección. Así es. Entonces, verdaderamente creo que todos pueden seguir en esa ruta. Hoy estamos en otro contexto, Emma. Concluimos Los Rostros, un proyecto maravilloso con 420 compañeros a bordo. Vamos a presentar un libro que se va a llamar, que lleva por nombre Ellos son los rostros y estas son sus voces, donde hago un acervo de lo que vine a conocer. Ya te conté mi historia. Y ahora en esta diversidad, eso es lo que yo puedo dejar. Vamos a otro rango. Creo que hay una transformación en este país visible cada vez más de un gobierno que sí tengo que reconocer, visibilizó y dignificó en muchos contextos los temas de diversidad, y para el maestro Cuadros solamente seguir dando un poco de todo lo que en materia de educación y cultura podemos dar, esperar que en las vísperas de este año electoral las cosas cambien, seamos más los compañeros en diversidad en posiciones, pero hoy por hoy, Emma, fuera de diversidad, creo que México ocupa buenas y mejores personas. No segmentar nuestra bandera arcoíris al 30% que nos corresponde, porque a las mujeres les costó en este país 90 años verse y que las significaran. Nosotros llevamos una lucha de 20 y tantos años. Yo creo que hoy no es un momento para tu auditorio que nos ve, para todos los amigos que nos ven, de programas de confrontación, de chisme, de difamación. Creo que tenemos, y te agradezco esta oportunidad porque solo tú lo podías haber hecho así. Gracias. Entrar a nuestras personas, entrar a lo que somos, a lo que hemos vivido y a lo que sigue. Nosotros, Emma, yo creo que terminaría con eso, nosotros, mientras no tenga cada uno de nosotros una frase que valore y que enaltezca, vamos a seguir. Tu frase. Creo que seguirá siendo que unidos somos más fuertes y todos tenemos una historia que contar. Pues yo creo que nos quedamos con muchas más ganas de conocer muchas cosas más de mi querido José Antonio Cuadros. Lo vamos a invitar para una próxima temporada. Tengo un comercial el próximo día 15 en el Cine Lido. Se exhibe mi documental. Al rato lo voy a publicar. Quiero dar el crédito a las gentes que me hicieron, jóvenes, muy jóvenes, que me hicieron el honor de tomarme como su musa para hacer este documental, que ya está participando en varios concursos. De hecho, lo va a exhibir Cinemex el día 14, pero yo les recomiendo el día 15 en el Cine Lido porque es gratuita la entrada. Y bueno, no sería malo porque creo que ese día además nomás van a exhibir dos documentales. Y bueno, pues como yo siempre les digo, querido José Antonio, muchísimas gracias por haber sido mi padrino de lujo. Gracias. Porque fuiste un gran padrino de lujo, por supuesto. Ahora te me tienes que dar de patadas, no es cierto, la patada de la buena suerte. Y bueno, como yo siempre les digo, ni somos todas las que están, ni están todas las que somos. Y por supuesto que están invitados a participar. Próximamente en redes estaremos poniendo la convocatoria para el segundo festival de baile que se va a realizar aquí en Ecatepec. Sí. Y por supuesto que, bueno, pues están todos cordialmente invitados. Gracias, Emma. Al contrario. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien en esta edición, que seguramente sé que aquí estarán grandes de esta historia. Sí. Gracias por entrar a nuestra vida un poquito más, por hacerlo diferente. Y yo le digo a todo tu auditorio, quédense en las noches con Emma, porque es otra parte de los rostros que vemos día a día. Y repito, ni somos todas las que estamos, ni estamos todas las que somos. Gracias. Gracias.